Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Aquí, servidor de Dios, Pablo. Mi nombre es Pablo Méndez, vivo en Nayarit y estamos aquí compartiendo la palabra de Dios en su lectura. Vamos a leer Isaías capítulo 6. Primero, Isaías capítulo 6, luego vamos a leer Salmos 66 y 67 y continuamos en el libro de Hechos y el libro de Primera de Corintios. Dios les bendiga, ayúdenme con unos taps para que TikTok pueda promover este tipo de contenido, este video, y más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Vamos, Isaías capítulo 6. En el año nuevo que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? ¿A quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová hubiere echado lejos los hombres, y multiplicar en medio de la tierra la desamparará, pues aún quedará en ella una décima parte, y volverá bien que habrá sido asolada, como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Seguimos, capítulo 7. Leyendo la Biblia, bro. Y aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria, que ha confederado con Efraín, y estremecióle el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Searjasub, tu hijo, al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se enternezca tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Resín y del Ciro, y del hijo de Remalías, por haber acordado maligno consejo contra ti el Ciro, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, y la despertaremos, y la partiremos entre nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El Señor Jehová dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser su pueblo. Entre tanto, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y habló más Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa echar la mano y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada entre sus dos revés. Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es a saber, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y se sentarán todos los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada, con los que habitan de la otra parte del río, a saber, con el rey de Asiria, cabeza y pelos de los pies, y aun la barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo que crié un hombre, una vaca y dos ovejas, y será que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá manteca. Cierto manteca y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para los espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que sacaban con azada no llegará allá el temor de los espinos y de los cardos, mas serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Vamos a continuar con... Permítanme, voy a guardar aquí. Vamos a leer 2 salmos. No se vayan, sigan aquí, ayúdenme compartiendo. Dejen unos taps ahí para que más TikTok pueda promover el video más y más personas puedan escuchar. Vamos a leer el Salmo 66 y Salmo 67. Dios los bendiga. Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán terribles tus obras, por lo grande de tu fortaleza te mentirán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió a la mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él se enseñorea con su fortaleza para siempre. Sus ojos atalayan sobre las gentes. Los rebeldes no serán ensalzados. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es el que puso nuestra alma en vida, y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, ensayastenos como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste apertura en nuestros lomos, hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas, y sacastenos a hartura. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando angustiado estaba. Holocaustos de cebados te ofreceré con perfume de carneros, sacrificaré bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyerá. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 67. Sigan compartiendo, denle los taps para que TikTok pueda compartir más el video. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones de la tierra. Alábenle los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témalo todos los fines de la tierra. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hechos. ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo les fue el día de hoy? Inicio de semana. Ya lunes, mañana martes. Y así se van rápido los días. Por eso debemos de hacer algo, trabajar para Dios. Yo hace rato salí en la tarde un rato a hablar con personas, a regalar unos folletos. Hablé con dos señores, una señora y unas jóvenes testigos de Jehová. Pero no pude, grabé,
la interacción, pero no sirvió el micrófono, no se grabó la voz, entonces no. Tengo el video, pero no la voz, no el audio. Pero no importa, no lo hacemos para ignorarme a mí, lo hacemos para que personas puedan escuchar acerca de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Entonces era un mago, hacía magia. Está condenado por Dios. A Dios no le agrada eso. Pero bueno, vamos a escuchar lo que le pasó a ese mago. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El mago les ofreció dinero porque quería recibir el Espíritu de Dios. ¿Cómo ven? Diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Una vez más, tu dinero perezca contigo. Eso fue lo que Pedro le dijo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudió Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mas ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
Y dijo el eunuco: He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron de agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Felipe, pero se halló en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Capítulo 19. Y Saulo, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía un plan para Saulo, para Pablo. Él lo escogió y sabía que él era el indicado para hacer este trabajo. Porque yo le mostraré cuánto les ha menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió el punto de la vista, y levantándose fue bautizado, y como comió fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una puerta. Y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y contóles cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y como en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús, y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habían en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó. Y viéronle todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas.
Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces levantándose fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse, y él le dio la mano, y levantóla. Entonces, llamado a los santos y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Milagros, más milagros del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios. Me quedé en el capítulo 5. Vamos a leer capítulo 5 y 6. Gracias por compartir, gracias por darle los taps. Muchas gracias. Gracias por la rosa, Tinka. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Tinka 2M. Muchísimas gracias. Gracias. No sé cómo responder. Así. Me dejó. Seguimos con Primera de Corintios. Vamos a ver. Primera de Corintios. Gracias por compartir, gracias por los taps. Capítulo 5 de Primera de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no más bien estuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así la cometió. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os volváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal de aún comáis. ¿Por qué me va a mí en juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Capítulo 6. Os alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís antes la injuria, porque no sufrís antes ser defraudados. Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero y a él y a ellos deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. O sea que no. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo 7. Cuanto a las cosas de que me visteis, bien es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, y cada una tenga a su marido, el marido pague a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración, y volver a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad así, y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les es si quedaren como yo, y si no tienen don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Mas a los que están juntos en matrimonio denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, pero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, antes a paz nos llamó Dios. Porque de dónde sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o de dónde sabes, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así ande, y así enseño en todas las iglesias. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observación de los mandamientos de Dios. Cada uno es la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Eres llamado siendo siervo, no se te dé cuidado, mas también si puede hacerte libre, procúralo más, porque el que el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en esto se queda para con Dios. Pero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por buena y causa de la necesidad que apremia, que bueno es el hombre de estarse así. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás suelto de mujer? No procures mujer. Mas también si tomares mujer, no pecaste. Y si la doncella se casare, no pecó. Pero aflicción de carne tendrán los tales, mas yo os dejo. Esto pero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran,
y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor, pero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu, mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su marido. Pero esto digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor. Mas si alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad y que así conviene que se haga lo que quisiere, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad y determinó en su corazón esto, el guardar a su hija virgen, bien hace. Así que el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Pero más venturosa será si se casara así, según mi consejo, y pienso que también yo tengo espíritu de Dios.